tiene un ámbito macro y un ámbito micro. En el ámbito macro hay que siempre tomar en cuenta consideraciones de tipo legal, consideraciones de tipo tecnológico, consideraciones del mercado, consideraciones de la sociedad y consecuentemente también de su cultura y de la ecología o de los ecosistemas que están inmersos en todo esto. Todos ellos, que son aspectos macros, tienen injerencia sobre tres silos, que son el económico, que ustedes conocen mucho mejor que yo, el ambiental y el social. No en tanto, estos silos tienen vasos comunicantes entre ellos y además sufren interacciones con cada uno de estos aspectos de nivel macro que describí y detallé previamente. Ahora la segunda pregunta. ¿Por qué medir? Dice el señor William Thomson, Lord Kelvin, ustedes lo conocen mucho porque es el que determinó la escala de la temperatura en la nomenclatura inglesa, afirma o afirmó que no podemos conocer lo que no podemos medir. Y este principio es muy serio, porque entonces implica que si no tenemos la capacidad de poder medir la sostenibilidad, ya sea de actividades productivas o de servicio, realmente no sabemos en realidad si nuestras actividades, ya sean productivas o de servicios, son sostenibles o no. El mismo autor plantea que cuando se puede medir aquello de lo que se habla y se puede expresar en números, se conoce algo del tema. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía midiendo se requieren mayor nivel de estudio con mayor nivel de detalle para poder profundizar en el conocimiento de lo que estamos tratando de conocer. En este caso, la sostenibilidad. Entonces, ahí surge la siguiente pregunta. ¿Por qué medir la sostenibilidad? Necesitamos medir la sostenibilidad porque si no, simple y llanamente nos quedamos en un mero discurso que podría parecer un tanto político, un tanto intangible, cuando en realidad, a pesar de que se nos ha acostumbrado a creer de que la sostenibilidad es intangible o inmedible, la realidad verdadera es que la sostenibilidad se puede medir. Entonces, ahí surge la siguiente pregunta. ¿Podemos medir la sostenibilidad de las actividades productivas y de los servicios? Ya sea que estemos hablando, por ejemplo, de producción de café, o estemos hablando de algún servicio como puede ser un servicio de un restaurante, son actividades de productos y de servicios que sí son susceptibles a medirse su sostenibilidad. Y es un poco en esa línea que yo quiero compartir con ustedes un poco de lo que hemos venido haciendo en el banco donde laboro desde 2016 a la fecha, donde trabajo específicamente con el programa de bosque y obviamente, digamos, que el fuerte de lo que hemos realizado se ha hecho con el sector forestal. Aunque junto a los consultores somos convencidos de que esta práctica es aplicable a cualquier producto o a cualquier servicio. Primero, quiero llevarlos por un pequeño viaje, un viaje corto, de cuál es la línea de tiempo de cómo surge lo que hoy se conoce como ciclo de vida y cómo eso conlleva en el tiempo la ecoeficiencia, que es, digamos, la herramienta de la cual quiero conversar con ustedes esta noche. Esa línea del tiempo que ocurre entre el año 1963 y el año 1997 arranca
con una conferencia en Inglaterra donde se menciona por primera vez la preocupación del sector industrial por conocer los límites que tiene, los límites y los impactos que tiene el proceso productivo. Y en una conferencia de energía mundial es donde por primera vez se plantea este análisis. No es hasta el año 1969 que el Midwest Research Institute de la Universidad de Kansas City hace los primeros estudios de ciclo de vida a solicitud de la empresa embotelladora Coca-Cola. Hay que decir que ese mismo año, por primera vez, el gobierno federal de los Estados Unidos también comienza a solicitar por primera vez estudios de impacto ambiental a obras de gran porte. No es hasta el año 71 donde IBM es la primera empresa en establecer una política ambiental corporativa. Eso arranca en el año 71 en la ciudad de Nueva York. Pasaron 7 años y aquí es donde de manera simultánea, por un lado, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con su sede específicamente en Alemania, establece el famoso ecoetiquetado, también conocido como sello verde, el famoso Brauer-Engel, el primer sello asociado a producción amigable con el ambiente. Eso se hizo de la mano con el Ministerio del Interior de Alemania. Y aquí quiero llamar la atención porque por primera vez, y eso ocurrió en una conferencia en Moscú, en Rusia, 2 economistas de la Universidad de Glasgow hacen por primera vez el abordaje sobre la eficiencia ambiental de los sistemas económicos, que en realidad es la primera aproximación a lo que hoy conocemos como ecoeficiencia. Y aquí también quiero llamar la atención porque usualmente cuando se usa el término ecoeficiencia, muchas personas catalogan o creen que se refiere a ecología, pero el eco viene de la palabra economía, o sea, economía de la eficiencia. Posteriormente, en el año 81, se establece también en Inglaterra, el University College of London establece la famosa contabilidad ambiental. En el 89, el PNUMA establece en Francia el concepto de producción más limpia. Igualmente, también la General Motors establece en Michigan el concepto de industria sostenible. Y es hasta el 1990 cuando un periódico, The Seattle Times, por primera vez publica la palabra ecoeficiencia, como la conocemos hoy, y la vincula a los procesos de reforestación en Japón. No es hasta el año 92 que ocurren 2 hechos que son importantes en el surgimiento de este concepto. Por primera vez utilizaron una tesis doctoral en la Universidad de Basel. Eso es en Suiza, pero el que lo hace es un estudiante alemán que habla por primera vez sobre las decisiones ecológicamente orientadas en las empresas, contabilidad ecológica en lugar de evaluación del ciclo de vida, necesidad de criterios, conceptos, eso en Basilea. Pero la obra que populariza el concepto es la obra de Frank Borchardt y de Stephen Schmidt, que habla sobre en el reto y en el marco de Río 92, se le pide al Consejo Mundial de la Empresa Privada para el Desarrollo Sostenible una obra que impulse el tema de sostenibilidad dentro del sector industrial. Y aquí es donde por primera vez se lanza incorporar la industria en la solución para la sostenibilidad. Posteriormente, en el 96, por primera vez, el gobierno de Austria, como un tema de política, establece la ecoeficiencia como una política de país. Y es en ese mismo año que la empresa química alemana BASF desarrolla la primera metodología reconocida internacionalmente para evaluar e implementar la ecoeficiencia. Posteriormente, en el 97, es por primera vez que se hace una certificación de ISO 14000, que es el famoso sistema que permite auditar el sistema de gestión ambiental de las empresas.
digamos que sin el aporte de los economistas en este proceso no hubiera ocurrido. Sin esa intuición de querer medir cuál es la eficiencia ambiental de los sistemas económicos, no estuviéramos hoy hablando de este tema. Ecoeficiencia en el marco de la reactivación de la pospandemia. Hay dos temas, se hizo un estudio en el 2021 de cuáles eran los riesgos que estaban corriendo las empresas dentro del proceso de pandemia. Y se identificaron, entre otros elementos, la necesidad de mejorar las métricas e indicadores de las empresas y de las industrias. Además, como el limitado uso de herramientas y modelos. Hay que decir, antes de entrar en el concepto en sí mismo, que debemos tener claridad en que la ecoeficiencia permite mejorar la rentabilidad de cualquier actividad productiva o servicio, permite mejorar la productividad, permite mejorar la gestión de la salud y seguridad ocupacional y el impacto social de nuestra actividad, permite mejorar la gestión ambiental, pero fundamentalmente a los empresarios les gusta y les fascina este último beneficio o clave, que es el de reducir los costos. Entonces, voy a hablar un poco sobre el ciclo de vida del producto. Aquí voy a usar como ejemplo los productos, el ciclo de vida de un producto forestal. Arranca con la obtención de materia prima de los bosques naturales o bosques plantados. Pasa a la agregación de valor, o sea, la industria, lo que se llama el sector secundario. El producto pasa a su utilización y concluye con el fin de vida del producto. Solo que en el caso de lo que nosotros hemos trabajado, hemos estado trabajando, digamos que este es el ciclo de vida del producto normal, se conoce como de la cuna a la tumba. Ok, para nosotros existen diferentes posibilidades de analizar el ciclo de vida y existe el ciclo de vida de la cuna a la puerta, que aquí lo pueden ver en el círculo naranja, pero también podemos analizar solo el de la puerta a la puerta, que posteriormente vamos a explicar con más detalle, pero también se puede explicar el ciclo de vida de un producto de la cuna a la tumba, como lo mencioné anteriormente, y por último, de la tumba, de la cuna a la cuna. Aquí está el ciclo de vida de la puerta a la puerta, o gate to gate, como se conoce en inglés, y por ejemplo comienza con las trozas en la puerta del patio de la industria, la primera transformación. Ese es de la puerta a la puerta, pero hay una segunda transformación que va de la materia prima en la puerta de la industria, una segunda transformación y el producto en la puerta de despacho de la industria. El de la puerta a la puerta incluye la primera y la segunda transformación en el caso de un producto. 4. Evolución de la ecoeficiencia. ¿Por qué utilizar ecoeficiencia para medir la sostenibilidad y competitividad? Ojo, que aquí acabamos de agregar otra palabra más. Y es que usualmente, cuando hablamos de sostenibilidad, todo el mundo señala de que eso implica más costo. Pues de manera curiosa hay que decir que ecoeficiencia usa como numerador en su fórmula un valor que es de carácter económico, financiero o productivo. Eso hace muy diferente. ¿Por qué proporciona una herramienta efectiva para evaluar y mejorar el desempeño ambiental, social y económico de las actividades productivas y de servicio de manera simultánea, contribuyendo además al mejoramiento de la competitividad de esta? Y ese elemento es clave, porque necesariamente la sostenibilidad, en el caso del análisis que hace Ecoeficiencia, nunca está divorciada de los aspectos económicos y financieros. En el común lenguaje podemos escuchar muchas veces o creer o considerar que el concepto de ecoeficiencia está asociado con estos tres elementos.
consumo acumulado de agua, huella hídrica, gases de efecto invernadero, huella de carbono, desechos sólidos, las famosas 10R o 3R como usualmente es conocido. Ese literalmente es un concepto bastante distorsionado porque ecoeficiencia es un concepto mucho más integrador que incorpora otros elementos además de los anteriormente expuestos. Incluye lo que es siniestralidad e impacto social, consumo acumulado de energía, potencial de contaminación a la agua, aire y suelo, consumo acumulado de materias primas y espacio físico y uso del suelo. Y aquí quiero hacer una salvedad porque para el caso del sector forestal entra gestión de desechos sólidos. Pero, por ejemplo, en actividades que no generan desechos sólidos, como es el caso de la actividad química, la industria química, no existe este parámetro. Aquí hay un ejemplo de lo que actualmente se está haciendo, por ejemplo, en los sectores productivos que, por ejemplo, tenemos en Chiriquí: café, cacao, palma, aceitera. Y es la huella hídrica y la huella de carbono. La primera se preocupa por determinar cuál es el consumo acumulado de agua y la segunda, los gases de efecto invernadero. Entonces, eso es lo que hoy día muchas veces podemos encontrar en procesos productivos como objeto de análisis desde la perspectiva de la sostenibilidad. No obstante, la ecoeficiencia tiene un abordaje más integral, como ya dije anteriormente, que además incorpora otros 5 elementos, como es espacio físico, uso de suelo, desecho sólido, consumo acumulado de materias primas, gases de efecto invernadero. Entonces, y consumo acumulado de energía. Esto hace que el abordaje de ecoeficiencia sea totalmente integral desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental, sin dejar de lado las consideraciones de tipo económico, porque forman parte propia de su análisis. Aquí tenemos el ciclo de evaluación e implementación de ecoeficiencia. La parte de evaluación, que es la primera fase, arranca con la decisión de la dirección o de la alta gerencia, la capacitación para la autoevaluación, la propia autoevaluación. Si la organización o la empresa así lo requiere, puede solicitar la validación y verificación de la autoevaluación y al final obtener un diagnóstico. ¿Qué permite este diagnóstico? Ir hacia la segunda fase de la implementación, en la cual se entra en un proceso de planificación, el establecimiento de una estrategia, se definen proyectos, se hace una implementación, un mantenimiento, y la madurez de ambos procesos llevan a una evaluación del ciclo de evaluación e implementación y consecuentemente la moderación de procesos ecoeficientes. Estos procesos no son procesos que están desprotegidos o desconectados de un estándar. El estándar ISO 14045 de 2012 establece la gestión ambiental y evaluación de la ecoeficiencia del sistema producto. Establece los principios, requisitos y directrices. ¿Por qué nos hemos apoyado en este estándar? Por una razón simple, porque es un método y un lenguaje común para la evaluación, proporciona un alcance para una amplia gama de productos y servicios, permite facilitar la interpretación de los resultados y promueve resultados de medición que son transparentes, veraces, precisos, exactos y que aportan información que es valiosa para las organizaciones. Aquí de manera simple voy a explicar que si la empresa o organización así lo decide, esto no es una camisa de fuerza, es una alternativa que algunas empresas asumen, es validar la metodología con que se trabaja. Y eso pasa por un diseño o una adopción de una metodología, su implementación, la revisión de esta por una tercera parte y en función de ello la realización de ajustes o mejoras y al final se dispone de una metodología validada. Reitero, este es un proceso voluntario que no tiene carácter obligatorio para nadie.
Y después la verificación de la ecoeficiencia que tiene 3 pasos simples. Una lista de verificación, una revisión crítica por una tercera parte y por consiguiente una verificación. Esa verificación corresponde al ciclo de vida que se define entre el que evalúa y el cliente de manera previa, y es una revisión rápida con una definición del alcance que tiene el ciclo de vida con respecto a las láminas que mostré anteriormente, el propio proceso de análisis de la ecoeficiencia, la evaluación de los parámetros y una declaración posterior a ello. ¿Por qué ecoeficiencia en las cadenas productivas? Es simple la razón que nos debe llevar a cuantificar, porque a evaluar e implementar ecoeficiencia en procesos productivos e inclusive servicios. Nos permite cuantificar, mejorar, optimizar, monitorear y manejar el desempeño de la gestión de salud y seguridad ocupacional e impacto social, la gestión ambiental, la productividad y el desempeño económico financiero. Entonces nos permite hacer un análisis integral de manera bastante simple. La pregunta que usualmente nos hacen es ¿a qué velocidad ocurre este proceso? Y siempre la respuesta será la misma. Depende de la capacidad técnica del personal, de la organización o de la empresa, la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de datos e información y la planificación. ¿Cuáles son los indicadores y parámetros de la ecoeficiencia al detalle? En el caso de la actividad forestal, como ya dije, son 8 parámetros que no voy a repetir porque ya los cité con anterioridad, pero sí quiero detenerme en explicar que esta metodología originalmente originaria o elaborada por la empresa BAF y que es una metodología que tiene ya más de 25 años de reconocimiento internacional, es la que hemos utilizado para trabajar con las empresas que han querido implementar ecoeficiencia. Y hago la salvedad que últimamente ya tengo 2 años de que las operaciones del sector forestal le estamos incorporando, requiriendo por parte de los beneficiarios de los proyectos la evaluación e implementación de ecoeficiencia. A los 7 parámetros de la industria química única y de manera llana le hemos agregado los desechos sólidos. Entonces, la siniestralidad e impacto social tiene esos parámetros que ustedes están viendo en pantalla. No voy a proceder a leerlos. Yo con mucho gusto voy a facilitar la presentación para cualquiera que quiera hacer alguna consulta. Entonces, este es el de consumo acumulado de agua, que lo que hace es una caracterización de cuáles son las fuentes y los volúmenes consumidos. El consumo acumulado de energía, de la misma manera, hace una caracterización no solamente del consumo, sino del tipo de energía entre las renovables y las no renovables que se están consumiendo. Los gases de efecto invernadero, eso digamos que ya es estandarizado en el ámbito internacional. El potencial de contaminación al agua, aire y suelo. Aquí están los de agua y suelo, y los del aire están asociados de manera indirecta a los gases de efecto invernadero. Los desechos sólidos, que es una caracterización del tipo de desecho con respecto a su volumen. Las materias primas, si son materias primas crudas o materias primas consumibles. El espacio físico y uso de suelo, que es referente al espacio y a la transformación de ese espacio físico en el cual se produce o se presta un servicio. ¿Cómo se representa ecoeficiencia? Bueno, primero decir que nosotros hemos fabricado, elaborado una herramienta en Excel, la cual estamos aspirando a convertirla en una herramienta pública y de uso libre en un programa computacional, un software, la cual hace un análisis de cada uno de esos parámetros de los cuales hablé con anterioridad y hace un registro del punto ponderado del desempeño en un periodo de tiempo determinado. Entonces, en este ejemplo es del año 1 y aquí vemos en verde el año 2.
La herramienta simplemente lo que hace es hacer comparaciones mes a mes o bimestre a bimestre, de manera bimensual, de manera trimestral, de manera cuatrimestral, de manera semestral o de manera anual. Y esos son los periodos de comparación con los cuales se trabaja el coeficiente usualmente para tratar en base a la base hacer una intervención que permite el mejoramiento de el desempeño de estos parámetros, de tal manera que, como nosotros llamamos, tratemos de llevar a cero el valor, aunque nunca llegue, eso está demostrado de forma matemática, es lo que nos permite demostrar de que estamos mejorando nuestra eficiencia. Eso quiere decir que estamos mejorando nuestros parámetros ambientales, sociales, pero también los de carácter económico-financiero. Hay que decir que eficiencia no es infinita, o sea, no permite hacer un mejoramiento exponencial hacia el infinito, sino que tiene limitaciones. Estas limitaciones pasan principalmente porque, usando el principio que hemos llamado de las 8 cuerdas, eso tiene una limitación. Si nosotros, primero decirles que cada cuerda en esta guitarra de 8 cuerdas representa a cada uno de los 8 parámetros con los cuales se trabaja eficiencia. Si afinamos, aflojamos las cuerdas, realmente lo que estamos es produciendo con mucho gasto y no estamos siendo productivos. Y obviamente tampoco vamos a producir música, pero si tensamos demasiado la cuerda, o sea, si llevamos nuestros consumos de agua al mínimo, nuestro consumo de materia prima al mínimo, etcétera, también podemos comprometer la producción. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un punto intermedio óptimo que nos permite reducir, pero que nos permite y nos da la libertad de producir. ¿Qué quiere decir esto? Que la eficiencia tiene sus límites. La eficiencia se centra en reducir los impactos negativos de nuestra producción, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico y el ambiental. Entonces, como decía, cada cuerda representa los 8 parámetros. Si ajustamos de manera adecuada, podemos producir. En el caso de la guitarra se puede producir música, pero en el caso de cualquier actividad productiva se puede producir de manera sostenible y competitiva. Herramienta de eficiencia cero. Es una herramienta, como ya dije, que hemos desarrollado en Excel, orientada inicialmente para la industria forestal. Estamos deseosos de llevarla a plantaciones. Es una herramienta que literalmente permite esencialmente hacer 5 cosas. Permite identificar las mejoras de desempeño de los indicadores de la eficiencia, analizar la relación costo-beneficio de inversiones y ahorros generados por la implementación de eficiencia, porque debe generarlos, desarrollar un plan de acción para mejorar la eficiencia, implementar un modelo de gestión eficiente para el mejoramiento productivo, financiero, salud y seguridad ocupacional, siniestralidad, impacto social y ambiental. Y también gestionar el proceso productivo de manera ecoeficiente. La herramienta, aquí pueden ver un pantallazo de cómo muestra, en este caso, el periodo de tiempo es un trimestre. Cuando la flecha aparece en verde y hacia abajo quiere decir que hubo un aumento en el desempeño de la eficiencia. Aquí podemos ver un indicador sobre cómo está la base de datos. La herramienta solo permite obtener resultados cuando tú tienes la base de datos para generar tu análisis completa. Aquí está el gráfico de la araña y él permite de manera individual ver el comportamiento de cada uno de los 8 parámetros. Acá vemos la diferencia de manera gráfica de todos los parámetros juntos. Mejora de la eficiencia. Como ya dije anteriormente, la evolución de la eficiencia, porque la eficiencia está evolucionando, pasa por decirles que eficiencia al final apuesta simple y llanamente a la reducción de los impactos negativos, todos, los ambientales, los sociales y los económicos. Y cuando llegamos a su optimización, simplemente se puede afirmar que estamos realizando ya sea un servicio o una actividad productiva de manera eficiente.
Pero cuando logramos maximizar los impactos positivos implícitos en nuestra actividad productiva o nuestro servicio, podemos afirmar entonces que nuestro proceso está pasando de ser ecoeficiente a ser un proceso ecoeficaz. Digamos que esto, este segundo término es un término que está siendo trabajado. Yo calculo que en los últimos 6 años el que más se está trabajando es el de ecoeficiencia, pero mi percepción es que la ecoeficiencia al final va a terminar en la ecoeficacia. Ecoeficacia, este es un concepto que elaboramos el ingeniero José Ángel Rojas Gamboa y mi persona, y al final nosotros definimos ecoeficacia como la maximización de los impactos positivos ambientales, sociales y económicos de la producción de bienes y servicios, satisfaciendo la necesidad o la demanda de los consumidores con una mayor contribución a la sostenibilidad. Aquí sí quiero detenerme unos segundos y mostrarles la serie de beneficios que pueden obtenerse de la implementación de la ecoeficiencia, que tienen como eje central o punto de partida la sostenibilidad. Entonces, hay un grupo, los hemos clasificado en 6 grupos. El primero es el socioeconómico, el segundo es de progreso social, el tercero es socioambiental, el cuarto es el crecimiento económico verde, el cuarto, y es lo que nosotros llamamos los duros de ecoeficiencia, y los últimos, y no menos importante, los que están vinculados al cuidado del ambiente. Yo voy a leer solamente por un tema de tiempo 2 de ellos. Por ejemplo, el de progreso social. La ecoeficiencia permite el establecimiento de empleos verdes, el cumplimiento de la normatividad social de salud y seguridad ocupacional, la reducción de la siniestralidad, el aumento del desempeño laboral, la medición del desempeño del sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional y la participación de la 6ª ola de innovación, que se basa principalmente en el uso de tecnologías limpias y biotecnología. Otro ejemplo son los que están vinculados al cuidado del ambiente, que buscan mejorar las políticas y protocolos y procedimientos, reducción de los impactos ambientales, adopción de estándares, cumplimiento de la normatividad ambiental, ya sea nacional o corporativa, medir el desempeño de la gestión ambiental, relevar información importante o valiosa para los informes de sostenibilidad de las organizaciones, la reducción de riesgos y responsabilidades asociadas al producto. Estos son una serie de beneficios que se pueden y se derivan de la implementación de ecoeficiencia. Muchas empresas nos han preguntado si es posible obtener todos estos beneficios. La realidad es que todos estos beneficios son susceptibles de alcanzarlo en tanto la empresa se proponga su alcance. Obviamente hay algunos que son exógenos a la empresa, como puede ser acceso a financiamiento verde, acceso a financiamiento climático, incentivos, porque esto realmente depende del contexto regional o nacional en donde está siendo elaborado un producto o prestado un servicio. Vamos a las conclusiones. El primer mensaje que yo quiero pasarles a ustedes es un discurso que ya está quemado, que está ultrapasado y que la ecoeficiencia puede demostrar de manera contundente con hechos fehacientes, porque muchas veces las empresas nos dicen eso de la sostenibilidad es muy bonito, pero eso tiene un costo. Bueno, el tema es que todas las mejoras que hagamos en el ámbito de la siniestralidad e impacto social, todas las mejoras que logremos hacer en el ámbito, valga la redundancia, ambiental, están vinculadas con los aspectos económicos y financieros vinculados a nuestra producción o a nuestros servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay, bajo el prisma de la ecoeficiencia, una oposición de la competitividad y la sostenibilidad. Muy por el contrario,
La ecoeficiencia permite un alineamiento entre la competitividad y sostenibilidad, de manera que no sean estas comprometidas como antagonistas u opuestas. Eso se puede demostrar cuando entendemos que en realidad ecoeficiencia puede ser el carro maestro o el carro principal que puede jalonar de manera simultánea y de manera muy segura la sostenibilidad y la competitividad de la organización o de la empresa. Eso quiere decir que permite, sin comprometer los aspectos de la gestión económica y financiera, mejorar e incidir en aumentar la productividad, disminuir la siniestralidad y mejorar el impacto social, así como mejorar la gestión ambiental y consecuentemente reducir los impactos ambientales. Ese es un mensaje que a mí me parece fundamental. Otro es que ecoeficiencia es una moneda que tiene literalmente dos caras. Una es la sostenibilidad y la otra es la competitividad. Cuando nosotros logramos entender de que la ecoeficiencia tiene esas dos caras de manera simultánea, nos quitamos de encima el preconcepto de que todas las mejoras ambientales y sociales están comprometiendo nuestro desempeño productivo y consecuentemente económico y financiero. Y ya para concluir, y resumiendo, la evaluación e implementación de la ecoeficiencia debe considerarse como el nuevo paradigma de las actividades productivas y servicios. Es una herramienta que permite cuantificar el grado y cantidad de nuestra sostenibilidad, ya sean de servicios o de actividades productivas. Permite compatibilizar la competitividad y la sostenibilidad. Facilita el control del desempeño de diferentes ámbitos de la organización, la gestión ambiental, la siniestralidad, el impacto social y la parte económica de nuestras actividades, ya sean productivas o de servicio, de tal manera que éstas pasen a ser sostenibles y competitivas. La adopción de ecoeficiencia como modelo de gestión ofrece una amplia gama de beneficios a ser considerados y el modelo de gestión ecoeficiente se convierte en un aliado idóneo para el posicionamiento desde la perspectiva de la sostenibilidad y la competitividad. Se requiere el impulso, incorporo e incluyo aquí a los economistas, para promover la adopción de la ecoeficiencia, que como reiteraba a un inicio, no tiene nada que ver con ecología, sino con economía, como herramienta y modelo de gestión de actividades productivas y servicios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carrasquilla, por esta excelente ponencia. Seguidamente vamos a dar compás a lo que es la ronda de preguntas y respuestas a cargo de la doctora Olinda Aguirre. Muy interesante, doctor Carrasquilla. No solo es la parte económica, también hay que tomar en cuenta aspectos referentes al valor ambiental, a la parte social, a la parte del bienestar de las comunidades. Tenemos algunas preguntas, doctor, que nos han hecho por el módulo de preguntas y respuestas. Dice la primera así. Muy buenas noches. Importante el tema tratado por el experto en el marco de una economía más sostenible. Pregunta, ¿qué papel juega la universidad en la concientización de la necesidad que tiene Panamá de un cambio de actitud hacia la formación profesional y académica en asuntos de desarrollo sostenible? No, las universidades juegan un rol súper importante en el abordaje del tema de sostenibilidad, que creo muchas veces se considera como un tema, yo le diría, más que todo conceptual, cuando la realidad en la actualidad es que es un tema donde muchos profesionales tienen mucha participación. Y yo quiero aquí
hacer un llamado porque, como planteé en el conversatorio de la semana pasada ya en David, en la UNACHI, los economistas juegan un rol súper importante porque al final, si se dan cuenta, no mostré la fórmula, pero Ecoficiencia usa como denominador, tiene 8 o 9 alternativas y todas son de carácter económico y financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecoficiencia está vinculada desde su génesis a la economía y a los economistas. Eso también nos indica de que no es un tema meramente ambiental, hay aspectos de carácter social, que esto al final nos lleva a que no solamente forestales, agrónomos, economistas, financistas, biólogos, ingenieros, arquitectos, podamos evaluar de manera cuantitativa el impacto de nuestros procesos, ya sean productivos o sean servicios. En esa línea, creo que las universidades juegan un rol súper importante porque al final el cambio de paradigma de pasar de una sostenibilidad que yo la llamo meramente y llanamente conceptual, hoy día podemos pasar a una sostenibilidad que puede ser sujeta de cuantificación, de ser medida, de pasar por un proceso de mesuración. Eso al final va a generar cambio porque la medición es la que nos va a permitir hacer mejoras. Y esas mejoras pasan a ser integrales porque tienen aristas sociales, aristas económicas y aristas ambientales de manera integral. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta interesante por aquí. Nosotros tenemos aquí en Panamá ahorita una situación con unos contratos mineros. Entonces, aquí tenemos una pregunta interesante que dice, según la ley 406 que aprueba el contrato de concesión minera de la mina Cobre Panamá, ¿habrá algún mecanismo que permita y obligue a la empresa a garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible desde dentro y hacia afuera de la actividad de extracción de metales a cielo abierto? Aunque no lo crean, me están haciendo, esa es una pregunta de respuesta sencilla. Todos los procesos productivos tienen que generar impacto positivo, o sea, permitir minimizar los impactos negativos y nos deben permitir optimizar lo positivo. El gran problema que tienen las actividades extractivas es que son actividades no sostenibles en el tiempo. ¿Por qué no son sostenibles? Porque el día que la empresa decreta que los volúmenes de extracción de las materias que persigue obtener de la concesión no justifican los costos operativos, recoge sus cosas y cierra la mina. ¿Qué quiere decir eso? Que al final esa actividad tiene los días contados porque las actividades extractivas son actividades finitas. No es como, por ejemplo, cultivar papa o cultivar fresa o plantar árboles, que es una actividad que podemos replicarla en el tiempo. E inclusive podemos hacerlo de manera sostenible con calidad ambiental, minimizando la siniestralidad y mejorando los impactos sociales y de manera rentable. Entonces, lamentablemente las actividades mineras, por ser extractivistas, o sea, tienen siempre esa característica que yo llamo, no hay sostenibilidad en el tiempo. Son actividades que tienen un principio y un fin y que además cuando terminan nos dejan un gran pasivo ambiental que usualmente tiene unos costos asociados que no necesariamente previamente son medidos de manera adecuada. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Tenemos varias preguntas, doctor. Si es posible que nos ayude luego respondiéndolas en el módulo de preguntas y respuestas. Okay. Esta dice así, en América Latina, ¿cuáles son los países que han aplicado estos procesos de ecoeficiencia y sostenibilidad en pro de un futuro prometedor
para las futuras generaciones? Ok, primero decir que cuando nosotros hace 7 años intentamos arrancar con este proceso, teníamos el interés de trabajar con 3 industrias que eran las que más contaminan en América Latina. Y no es secreto que las 3 actividades productivas que más contaminan en América Latina son en este orden de contaminación. La que más contamina es la minería, seguida por la industria cementera y por último la industria agroalimentaria, o sea, la industria que procesa alimentos. Nuestro interés giraba en torno a proporcionarle a las industrias una metodología para mejorar su ecoeficiencia y consecuentemente mejorar su desempeño ambiental, social y económico. No obstante, no hubo la acogida por parte de estas actividades y yo planteé a lo interno del banco que pudiéramos trabajar con lo que inicialmente se iba a denominar industria de referencia, que era la industria forestal. Nosotros trabajamos con una industria en México, una en Colombia, una en Ecuador, una en Perú, una en Brasil, una en Argentina, una en Uruguay. Se trabajaron con 7 industrias y los resultados que se obtuvieron, porque fueron 7 tipos distintos de industria. Habían industrias de celulosa, industrias de cartón, prefabricados para construcción, pisos, muebles, aserraderos. El resultado que obtuvieron las empresas fue satisfactorio desde el punto de vista de que inicialmente creían que nosotros simple y llanamente estamos planteando una herramienta que solo se enfocaba en los temas ambientales y sociales. Hasta cuando lograron internalizar que dentro del proceso de evaluación entran aspectos de carácter económico y financiero, eso totalmente mudó la forma de pensar de esas empresas. También hay que decir que todavía en América Latina tenemos un reto enorme en lograr hacer que distintas actividades productivas en el sector primario, en el sector secundario, inclusive en el sector servicio, se adentren en el proceso de ecoeficiencia. Hay una necesidad de madurecer ese proceso en nuestra región.